¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarles y saber que nos están acompañando en nuestro devocional de miércoles. Damos gracias a Dios de que nos permite un día más para compartir con todos ustedes, pues, de su palabra y aprovechar para recordarles que este próximo sábado vamos a reanudar las actividades jóvenes a las 4:30, la reunión de jóvenes 4:30 el próximo sábado, y este próximo sábado reanudamos nuestro curso sabatino al cuarto para las 7 tarde noche, ¿verdad? Cuarto para las 7 tarde noche el próximo sábado, de por qué la Biblia, y esta vez vamos a responder por qué la Biblia es palabra de Dios, y la respuesta que vamos a dar es porque la Biblia es inerrante, ¿verdad? La inerrancia de las Escrituras, porque no tiene errores, no tiene equivocaciones, y vamos a hablar de este detalle, a qué nos referimos de este punto, ¿ok? Entonces vamos a tener jóvenes 4:30 el próximo sábado y cuarto para las 7 tarde noche vamos a tener nuestro curso sabatino. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo de devocional en las manos de nuestro Dios y oramos. Padre, te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Dios eterno. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, y en este momento, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Dios eterno, y pedirte que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por todo lo que tú has suplido a todos nosotros. Gracias, Señor, porque no nos hace falta nada. Guardas nuestra vida y guardas nuestra salud. Y gracias también, Señor, por que permites que nuestros amados hermanos estén siendo, como en todo momento, fieles con sus diezmos y ofrendas, de tal manera que permites que este ministerio siga avanzando, siga siendo sostenido y siga creciendo. Te alabamos y te glorificamos. Señor, ponemos este tiempo de devocional en tus manos, rogando la suministración de tu Espíritu y la dirección de tu palabra, Señor, y en este tiempo, pues agradecerte de que en Cristo Jesús podemos, Señor, por su obra redentora y por la morada del Espíritu Santo en nosotros, Señor, podemos alabarte en espíritu y en verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo algunos pasajes de Deuteronomio donde se habla que el pueblo de Israel había obtenido libertad para adorar a Dios, y ese era el principio o el propósito primordial por el cual Dios liberó al pueblo de Israel y lo llevó primero al desierto y después a la tierra prometida, pues era para adorarle, un pueblo santo, un linaje escogido que Dios, por supuesto, eligió para que de entre todos los pueblos del mundo Israel sea el que le adorare, porque los pueblos del mundo habían caído en la idolatría y en el paganismo, y solo Israel, hermanos, elegidos por Dios, adoraban a Dios, hermanos, por medio de su palabra y por medio de los rituales y sacrificios que Dios le había dado a Israel. Por supuesto, pudimos ver, hermanos, que dentro de esta enseñanza, Dios desde ahí ya pedía a Israel que siguieran su palabra, que siguieran el camino de su palabra para poder adorarle, hermanos, de una manera genuina y adorarle en verdad. Nosotros ya en Cristo Jesús, hermanos, al haber puesto nuestra fe en Él, hemos recibido el Espíritu Santo que mora en todos nosotros, en cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Redentor y Salvador. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha hecho seres espirituales, en el punto de que por Él y por su Espíritu tenemos una apertura hacia Dios, hacia el trono celestial, y tenemos una relación íntima con Dios, y por Él podemos adorarle en espíritu y en verdad. En la antigüedad, hermanos, aprendimos el domingo anterior que Dios le había dado lugares específicos a Israel para adorar. Israel no podía adorar en el lugar que quisiera cada uno de ellos, sino que Israel tenía que adorar en lugares específicos que Dios les había dado. Primero el monte Sinaí, el tabernáculo, hermanos, y conforme se iba moviendo el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, Dios le iba diciendo a Israel los lugares en los cuales tenían que plantar el tabernáculo, ayudarle hasta, adorarle, perdón, hasta llegar a Jerusalén, que fue el lugar que Dios eligió para que su pueblo le adorara. Vamos a ver en Cristo cómo es el cambio, hermanos, y cómo es que debe entenderse adorar
en espíritu y en verdad a Dios ahora para la iglesia. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, aquí en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y solamente vamos a leer de los versículos 19 al 24, ¿verdad? 19 al 24, aunque es más amplio el capítulo 4, vamos a leer solamente pues el tema en el cual queremos nosotros tratar, que es adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Así que el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 24, dice el texto. Le dijo la mujer, hablando de la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana. Ella iba a ir, hermanos, de Galilea a Jerusalén, y le era necesario, para no rodear, hermanos, era necesario cruzar por Samaria para llegar a Jerusalén. En ese tiempo dice el texto en el Evangelio de Juan 4 que los judíos y los samaritanos no se llevaban, tenían diferencias en cuanto a adoración, hermanos, y otros puntos. Y para llegar a Jerusalén, entonces los judíos tenían que rodear Samaria y entonces ya llegar a Jerusalén para no pasar por ella. El Señor Jesucristo cruzó Samaria, hermanos, rompiendo paradigmas de aquel tiempo, ¿verdad? Y llegando a cierto lugar de Samaria, a los pies de cierto monte, donde se adoraba a Dios por parte de los samaritanos desde los tiempos de los reyes, ¿verdad? En el monte Gerizim. Entonces, ahí en los pies del monte se encuentra en un pozo a una mujer que se le conoce como la mujer samaritana, no da nombre, solamente de dónde es samaritana, y empieza a entrar con un diálogo donde se presenta el Señor ante esta mujer y se presenta como el Mesías. Ella le habla de le vamos a decir, de sus puntos religiosos de adoración, donde para los samaritanos el punto de adoración o el centro de adoración era ese monte de Samaria, donde ellos decían: aquí es el verdadero monte para adorar y aquí es donde adoraremos nosotros. Y ese es el diálogo que tienen, ¿no? Cuando el Señor le dice a esta mujer, porque le dice, si tú me pidieras agua, porque le dice el Señor a la mujer: dame a beber agua, puesto que fue al pozo. La mujer le dice: pues, ¿cómo es que tú me pides agua? Entonces el Señor le dice: si supieras quién quién te pide esta agua, tú le pedirías a esta persona que te diera a beber agua, en donde no volverías a tener sed jamás. Y estaba hablando en este diálogo, hermanos, sobre su vida, sobre su obra redentora, el punto de que aquel que cree en él correrán ríos de agua viva. Y entonces la mujer le dice: se me hace que tú eres profeta, porque el Señor le dijo cuántos matrimonios tenía. Y ahí es cuando entra la discusión y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. La disputa, hermanos, religiosa y de adoración. ¿Por qué? Porque otra vez en el Antiguo Testamento Jerusalén había ya sido el lugar que Dios había elegido y había dado a los israelitas, a los judíos, para que se le adorase y se levantase su templo. ¿Ok? Ahora en Cristo viene un cambio y el Señor le dice: mujer, créeme, Juan 4:21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí pues nuestro tema de hoy, hermanos, es en espíritu y en verdad, adorando en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, vamos a ver qué implica esta parte. Primero, hermanos, es que en la antigüedad
tenía que ser en los lugares específicos, y con rituales específicos donde Israel tenía que adorar. En ese caso era Jerusalén. Por una pelea y unos cambios que se dieron ahí en Crónicas y en Reyes, que podrían leer ustedes después, hermanos, los samaritanos adoraban en el monte allá en Samaria, y entonces esa era la disputa. Pero esos lugares representaban el centro de adoración. Jerusalén para los judíos o los israelitas, y ahí en Samaria, precisamente en el monte Gerizim, para los samaritanos. Entonces, hermanos, era el centro de adoración. De tal manera, hermanos, que el Señor Jesucristo le dice: llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, porque había un cambio. Cristo es el nuevo templo, es el templo del nuevo pacto en el cual todos podemos adorar, no solamente es judíos, samaritanos, sino todo el mundo puede adorar, hermanos, a Dios, porque Cristo es el centro de adoración ya que Dios ha dado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Podemos mencionar, por ejemplo, y ustedes pueden ver conmigo textos, Mateo 12, 6, dice el texto en Mateo 12, 6, ¿por qué el Señor Jesucristo se convertiría en ese centro de adoración? Mateo 12:6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿verdad? Hablando de que el Señor Jesucristo es mayor que el templo que estaba construido, ¿no? Estaba hablando, hermanos, el Señor Jesucristo de que David en su tiempo fue al templo y le pidió al sacerdote para dar de comer a su ejército de los panes que estaban para el sacrificio del templo. Así que David vio que había comida en el templo y solicitó que ese pan se le diera a su ejército. Y entonces, si David había pedido que ese pan se le diera al templo, el Señor Jesucristo decía: aquí hay uno mayor que David, aquí hay uno mayor que el templo, por lo cual el Señor se convertiría, hermanos, en ese templo en el cual se podría adorar. Más importante, Juan 2 nos lo explica un poco mejor. Dice Juan 2 del 18 al 19, dice el texto: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió el Señor: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y hablaba de su propio cuerpo, ¿verdad? De su propia carne. El Señor Jesucristo, hermanos, se convierte en aquel templo, se convierte en nuestro altar por su sacrificio, en el cual nosotros podemos adorar al único y verdadero Dios. Cuando celebramos la Santa Cena, hermanos, es en su cuerpo y en su sangre, en su sacrificio, que nosotros podemos adorar, porque Cristo es nuestro altar por el cual adoramos a nuestro Dios. Así que, hermanos, ya no es Jerusalén, ya no es Samaria, ya no es algún otro lugar, sino que aquel que adora al Señor es aquella persona que tiene a Cristo como su altar, como el nuevo templo, el templo del nuevo pacto, en el cual puede a uno acercarse al único y verdadero Dios. Ya no es entonces, hermanos, en un lugar específico, sino por medio de la relación que uno tiene con Dios por la obra redentora de Cristo como único y suficiente Salvador. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que ya esto no quiere decir que no nos tenemos que congregar ni tener iglesia, sino que estamos hablando del centro de adoración. El centro de la adoración ya no es un lugar en particular, sino que ya es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene a Cristo tiene la capacidad de adorar al único y verdadero Dios. También, hermanos, dice el texto aquí en Juan, dice que ahora es, y la hora viene en que los adoradores que adoran al Padre se tiene que adorar en espíritu y en verdad. Es decir, ya que tenemos una entrada a Dios, porque Cristo es nuestro altar, Cristo es el templo en su obra redentora, hermanos, ya que tenemos esa entrada a Dios mediante Jesucristo, ahora nosotros, hermanos, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de en espíritu y en verdad, hermanos, habla de una vida espiritual, ¿sí? No religiosa, sino espiritual, una relación ante el Señor. Para tener una relación ante Dios y una vida espiritual, hay que nacer de nuevo. El Señor le dijo un capítulo atrás en Juan 3 a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es poner o haber puesto nuestra fe en Cristo
como nuestro único y suficiente Salvador. Ya que Cristo es nuestro altar, ya que Cristo es el templo que se levantó 3 días después de 3 días de su muerte en resurrección, Cristo es ese centro de adoración por el cual podemos entrar al Padre. Pero hay que nacer de nuevo, poner nuestra fe en Cristo. Pero también dice que llevar una vida espiritual, hermanos, es tener el Espíritu Santo en nosotros. El que nosotros hayamos sido sellados con el Espíritu Santo nos permite tener una vida espiritual porque somos conducidos, como dice la palabra de Dios, somos conducidos por el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar una vida espiritual e íntima con Dios, dirigidos por su palabra y su Espíritu. Dice en 1 Corintios 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿ok? Entonces, nosotros podemos adorar a Dios y podemos tener una relación íntima con Dios, adorarle en espíritu y en verdad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué es, hermanos? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu es tener una relación íntima con Dios mediante Cristo Jesús, Señor nuestro, llevar una vida que agrade a Dios, hermanos, siguiendo los pasos de Jesús y viviendo para Cristo, ¿verdad? Viviendo para Dios. Dice en Gálatas 2:20, muchos tienen como favorito ese texto. Gálatas 2:20 dice el texto. Dice así el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿ok? Entonces, hermanos, cuando decimos adorar a Dios en espíritu y en verdad, es yo me acerco a Dios, ¿verdad? La base de mi adoración o el acercamiento que tengo hacia Dios es por el sacrificio de Cristo, la obra redentora de Cristo. Cuando tengo a Cristo como mi Señor, Mesías y Redentor, entonces yo, hermanos, puedo adorar a Dios. Es la única forma en que puedo adorar a Dios de una manera correcta, teniendo a Cristo como intercesor, como Redentor. Pero ahora, al adorarlo en espíritu y en verdad, es que mediante el sello del Espíritu y mi fe en Cristo, es que yo he nacido de nuevo. Tengo la capacidad de tener una relación espiritual, una relación con Dios mediante su Espíritu y su palabra, pero también vivo para Cristo. Ya no vivo para mí mismo, sino vivo para Cristo. La vida de Israel, hermanos, en los tiempos antiguos, la vida de Israel, hermanos, estaba en el centro, era la adoración a Dios. La adoración a Dios era la vida de Israel y de todo judío y de todo israelita. La vida de todo cristiano es Cristo. Todo lo que hagas en tu vida es Cristo, la adoración es Cristo, tu vida en la escuela es Cristo, tu vida en el trabajo es Cristo, tu vida en la sociedad es Cristo, tu vida en la familia es Cristo, tu vida en la iglesia es Cristo. Es decir, vivir para Dios es una vida cristocéntrica, ¿sí? Y en espíritu y en verdad es precisamente, hermanos, que nosotros tenemos una fe genuina, ¿verdad? Una fe que camina siendo de una manera agradable a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de adorar en espíritu y en verdad, porque estamos adorando a un Dios verdadero, pero que es invisible. Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Adoramos a un Dios verdadero, pero que es invisible. Dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Otra vez, reiteramos que es adorar en espíritu y en verdad, es tener a Cristo como Redentor y Salvador. Adorar en espíritu y en verdad es guiarnos por el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Tenemos una relación íntima con Dios, esa vida espiritual con Dios, y adorar en espíritu y en verdad es vivir para Cristo, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, sino vivimos lo que vivimos en la carne, lo vivimos para Cristo. Nosotros hemos sido rescatados para esto. Una vida cristocéntrica, eso es vivir en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios que es verdadero, pero que también es invisible. Dice que Dios es espíritu y un espíritu no se ve, ¿verdad? Es invisible y es necesario que ese espíritu se le adore en espíritu y en verdad. Así que lo invisible de Dios, dice Romanos 1:20, dice que lo invisible de Dios, su poder y su deidad, hermanos,
es manifiesto por las cosas creadas. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, así dice la Escritura. Así que, hermanos, Dios se ha dado a conocer por medio de la creación. No ha sido la creación la que se ha dado para que se adore a la propia creación, cayendo en idolatría y paganismo, sino que la creación manifiesta que hay un Dios y su poder y su deidad son manifiestas en la creación. Adoramos a un Dios, el Creador, que se manifiesta por su creación. Por eso es necesario que la adoremos en espíritu y en verdad. Y también, hermanos, adoramos a un Dios, el cual, hermanos, siendo invisible, lo adoramos por medio de su Hijo, que es la imagen de Él mismo. Colosenses 1:15 dice la Escritura en Colosenses 1:15, hablando de este punto. Dice así, Colosenses 1:15, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué es que adoramos a Dios? Aunque no lo vemos, es que Cristo ha venido a ser su imagen. Cristo, el Dios encarnado, nos ha venido a mostrar al Padre, y el que conoce a Cristo conoce al Padre, y el que ama a Cristo ama al Padre, y el que obedece a Cristo obedece al Padre. Así que nosotros, hermanos, para adorar en espíritu y en verdad, tenemos que seguir los pasos de Cristo, la palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la vida de Cristo. Así que, hermanos, adoramos a un Dios verdadero que es invisible, pero lo adoramos por medio de Cristo, que es aquel que nos ha venido a mostrar al Padre. Y por supuesto, cuando adoramos a un Dios invisible, pero verdadero, mediante Cristo, es que Cristo se convierte en el centro de nuestra adoración. Dice aquí mismo en Colosenses 1, pero ahora, hermanos, dice en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer, hermanos, a Cristo preeminente en nuestra vida. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es tener a Cristo en primer lugar. Cristo también es un ser que ha venido, que es adorado, puesto que es Dios, y puesto que es el Hijo de Dios, Cristo es adorado. Así que nosotros, para tener, hermanos, una vida agradable a Dios y poder adorarle en espíritu y en verdad, tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Reconocer que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador y vivir para Cristo, porque Cristo, por supuesto, murió por nosotros. Después de 3 días de haber sido muerto en la cruz, resucitó, y Él se ha convertido en ese templo que haciendo a un lado el templo físico allá en Israel, hermanos, y por supuesto se entregó por nosotros. Hay que nacer de nuevo, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y su palabra para tener una vida verdaderamente espiritual, y, hermanos, hay que vivir para Cristo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, otra vez reitero, es vivir para Cristo, vivir para Dios. Adoramos a un Dios verdadero pero invisible, pero la adoramos porque Cristo es la imagen misma de Dios, y por eso es que nosotros hacemos de nuestra vida una vida cristocéntrica. En todas las áreas de nuestra vida hemos nosotros de adorar al único y verdadero Dios. Esto es adorar en espíritu y en verdad, llevar una vida espiritual íntima con Dios, caminando en Cristo, y por supuesto en verdad es siendo agradables a Dios en todas nuestras vidas, llámese el hogar, el trabajo, la escuela, la sociedad y en la iglesia. En todo lugar vivimos para Cristo y con nuestra vida adoramos a Dios mediante Cristo. Pues, hermanos, vamos a terminar con este tiempo de devocional con una oración. Padre, gracias porque sabiendo Dios que el hombre no tiene ninguna capacidad ni tampoco ningún mérito ni ninguna virtud delante de ti para poder adorarte, nos has entregado a tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de su obra redentora, su muerte y resurrección, todo aquel que se acerque a ti, Señor, te adore en espíritu y en verdad, poniéndole a Él como el centro de nuestra adoración, Señor, habiendo puesto nuestra fe en Él, naciendo de nuevo, viviendo para Cristo, ya que tú eres un Dios, Señor, eterno e invisible, hacerte adoración en toda nuestra vida, ya que hemos convertido en nuestra vida ahora una vida cristocéntrica, porque Cristo es el centro de nuestra adoración, y de esa manera adorarte en espíritu y en verdad.
Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y permite que así sea en la vida de cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos, nos estamos viendo el próximo sábado en nuestro devocional, perdón, en nuestro curso sabatino y los jóvenes a las 4:30 y el domingo a las 11. Que Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho, hasta pronto.